Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Teniendo en cuenta que estas tres variables hacen referencia a una sola pregunta. Entonces, nos vamos a analizar respuesta de múltiples, definir conjunto de variables. En esta ventana, nuestras tres variables hacen referencia a una sola pregunta, es por eso que lo vamos a agrupar y le vamos a dar el nombre, por ejemplo, medios de preferencia. Medio de comunicación, la etiqueta de su preferencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué respuesta indica que este medio es de su preferencia? Si recuerdan, en los valores ingresamos 0 no, 1 sí. Entonces, en esta variable vamos a contabilizar aquí en la codificación, que vamos a trabajar con dicotomía, la que acá va a ser 1. Que representa el sí. Entonces, añadir. Entonces, esa es una de las opciones que tenemos en el tratamiento de esta pregunta. También podemos indicar cuál es el medio de su preferencia que no es, digamos, de su preferencia. Entonces, en este caso marcamos los tres, añadimos acá medios no preferencia para diferenciarlo. Aquí medio de comunicación no son de su preferencia. Sí, ahí vamos a ver cuál está ahí nada más. Tendrán que entender de que esta variable hace referencia a los que no son de su preferencia. Entonces
¿Qué valor contabiliza los que no son de su preferencia? El valor 0. Y añadimos. ¿Listo? Y cerramos. Ahora vamos a mostrar, ¿no?, estos resultados. Nos vamos a analizar respuesta múltiple. Como ven, ya se habilitaron las tres opciones. En este caso vamos a trabajar con frecuencias para mostrar la tabulación de datos. Y aquí vamos a indicar, por ejemplo, primero cuáles son los medios de preferencia. ¿Sí? Vamos a indicar acá, lo pasamos y luego aceptamos. Y tenemos acá nuestra tabla de datos. Como ven, por ejemplo, acá tenemos los tres medios de comunicación, acá la etiqueta, ¿no?, que es un medio de preferencia. Y acá tenemos el 16.7, ¿no?, la columna de porcentaje. Después el porcentaje indica el número de respuestas que han indicado televisión, ¿sí?, el 16.7. Y la columna de porcentaje de casos representa al número de encuestados que marcaron televisión, ¿sí? Bien, entonces esta primera columna representa a la alternativa, ¿no?, y acá representa al número de encuestados. Bien, entonces acá debajo de esta ventana o de este cuadro vendría la interpretación, ¿cierto? Entonces acá, mediante insertar nuevo texto, viene la interpretación. Ahora, para este tipo de interpretaciones podemos tener diferentes formas de indicar, pero que el contexto digamos, de esta interpretación sea o de entender lo mismo, ¿no? Por ejemplo, sería acá el 16.7% de las respuestas indicaron como medio de comunicación preferido televisión. Ahí está, ¿no? Corregimos acá. Pueden tener otra interpretación, mientras de entender que la columna de porcentaje 16.7 hace referencia a las respuestas de la alternativa, pueden plantear el texto que sea adecuado. Entonces aquí, por ejemplo, el 25% de encuestados, ¿no?, indicó como medio de comunicación preferido la televisión, ¿no? Y así, de esa manera. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, una breve interpretación de, en este caso, una codificación dicotómica. Ahora veamos en el caso de una codificación categórica. En ese caso vamos a plantear otra pregunta acá. Igual, tiene el mismo tratamiento, es decir, según la cantidad de alternativas se definen las variables. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué síntomas tuvo de COVID en esta pandemia? Entonces, por ejemplo, vamos a indicar una variable. Vamos a trabajar con tres variables igual. Síntoma 1, síntoma 2, síntoma 3. ¿Sí? Igual, es numérica, ¿no?, porque el valor a registrar siempre va a ser 0 o 1, como se mencionó, ¿no?, es decir, sí o no. Y acá la codificación de los valores, vamos a trabajar con 1, por ejemplo, fiebre, ¿no? 2, vamos a ubicarle acá, tos. 3, por ejemplo, dolor de cabeza. ¿Listo? Vamos a trabajar con estos ejemplos. Entonces, igual, copiamos y replicamos en los demás, ya que el tipo de medida igual va a ser un nominal. ¿Listo? Ahora vamos al llenado de datos. Aquí también vamos a ver una diferencia. ¿Sí? Vamos a llenar acá, por ejemplo, nuestra primera encuestada indicó que tuvo fiebre y también tuvo tos, por ejemplo.
acá, por ejemplo, tos, fiebre, que quizás tuvo las 3, por ejemplo. Acá solamente tuvo dolor de cabeza, acá tuvo fiebre y dolor de cabeza. Entonces, ahí estamos viendo una pequeña diferencia, ¿no? En que la dicotómica se marcan sí o no en todas tienen que tener una respuesta para poder hacer el conteo, pero en el caso de la categórica, en este caso solamente se indica en las que hay respuesta, en las que no se deja vacío, y también no altera el que sea, digamos, discontinuo las respuestas. Por ejemplo, acá el síntoma 2 está vacío, y tampoco interfiere de que siempre si indicamos acá como síntoma 1, siempre va a ser ahí el número el que codificamos como 1, puede ser el 2 o el 3. Eso no va a alterar el resultado porque cada uno de ellos ya tiene un código, y el SPSS lo que contabiliza son mediante esos códigos. Entonces acá no hay ningún problema en el orden o en la ubicación. Bien, entonces vamos a ver acá en los resultados cómo sería este caso, una tabulación de categórica. En este caso vamos a la opción acá de analizar, respuesta múltiple, ¿sí? Frecuencias, pero antes de frecuencias recuerden que hay que primero agrupar, al igual como hicimos con el tema de los medios de comunicación. Entonces vamos a primero agrupar. Entonces acá en esta ventana de agrupar vamos a trabajar los 3 síntomas. Agrupamos y aquí vamos a indicar acá en el nombre de la variable, por ejemplo, síntomas COVID, por ejemplo, y aquí vamos a buscar COVID-19, por ejemplo. Entonces, y en ese caso, como es categórica, vamos a indicar acá categorías y el rango, es decir, con cuáles vamos a trabajar. En este caso si bien estamos marcando las 3 variables, pero quizás decido trabajar solamente con el primero y segundo síntoma, los 2 primeros, ¿no? O también puede ser con 2 y el 3, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quiero trabajar con el 1 y el 3? En este caso, rango de 1 hasta 3, pero no sería lo que deseo, no es solamente síntoma 1 y 3. Entonces indicaría que el síntoma 2 no lo necesitaría, entonces lo podemos sacar. Sacaríamos y solamente trabajaríamos con el 1 y el 3. Los de 1 hasta 3, lo que va a encontrar acá es el 1 y el 3, el 2 no lo va a encontrar, ¿sí? Entonces ahí para tener en cuenta. Entonces ahí tenemos síntoma del 1 al 3, listo, y añadimos síntomas. Cerramos. Entonces ahora sí vamos a mostrar ya las frecuencias. Analizar, respuesta múltiple, frecuencia, sacamos medio de su preferencia e indicamos síntomas. Aceptamos y acá tenemos, ¿no? Tenemos nuestra tabla de datos. En este caso la interpretación es igual, ¿no? La primera, acá la columna de porcentaje representa el porcentaje de respuestas que indicaron como alternativa la fiebre, y el 75% de la columna de porcentaje de casos representa al número de encuestados que indicaron como síntoma la fiebre. ¿Sí? Entonces, y de esa manera igual, ¿no? En el caso de la tos, en el caso del dolor de cabeza. Entonces de esa manera estamos planteando, hemos visto el tratamiento de las opciones de respuesta múltiple de manera dicotómica y de manera categórica, ¿no? Para finalizar, no hemos mostrado, por ejemplo, respuesta múltiple, frecuencias, no mostramos en el caso de no preferencia, los medios de no preferencia, ¿no? Entonces lo pasamos y aceptamos, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, el 50% de las respuestas indicaron que no es un medio de comunicación preferido, en este caso es televisión. En ese caso también sería 75% de los encuestados indicaron que no es un medio de comunicación preferido la televisión. Entonces, la interpretación puede tener diferentes maneras de poder indicarse, pero la idea es que se refleje los datos que se presentan
como resultado. Bien, entonces con ello hemos terminado estos ejemplos de respuesta múltiple. Nos esperamos en próximos videos con otros tipos de codificaciones en relación al uso de SPSS. Muchas gracias.